Hola, esta es la cápsula número 1 del tercer TPA de electricidad, una cápsula de repaso. Me presento aquí para que me conozca. Ahí está. Hola, soy Hugo Aguirre, seré su profesor de electricidad para los niveles 1, 2 y 3 de las carreras técnico-profesionales. Les comento que seguiremos con la modalidad a distancia, en un principio reforzando los contenidos que se vieron el año pasado y viendo algunos temas que no se alcanzaron a ver. Bueno, terminado este periodo de nivelación, podremos comenzar con los contenidos que corresponden a este año para los distintos niveles. Espero que tengamos un excelente año. ¡Ánimo! Bien, pasamos con los objetivos de este módulo. Por supuesto, el principal objetivo será repasar los contenidos del año 2020. Obviamente no los vamos a ver todos en esta cápsula, para nada, solo los vamos a nombrar. Tal vez nos detengamos en alguno, pero eso. Como objetivo de aprendizaje, el secundario sería la norma chilena eléctrica. Ese es como tema recurrente durante todo el año y después de también. Es conocer esta norma y aplicarla de buena manera. De la misma forma, las habilidades que se esperan que desarrollen sea la de comprensión lectora y la correcta aplicación de la norma chilena. Pasamos a los contenidos y vemos lo siguiente. Como les decía, la norma chilena va a estar presente siempre. Yo entiendo que hay muchas formas de hacer una instalación eléctrica, que es lo que nos compete. Ustedes pueden seguir un tutorial, un curso, el consejo de un amigo, no sé, tu supervisor, el cliente. Pero finalmente todo se reduce y vuelve a esta norma. Tienes que cumplirla, es así de simple. A mi juicio, una instalación eléctrica, de hecho cualquier producto que uno venda, porque eso es en definitiva una instalación eléctrica, es un producto, un servicio que está a disposición de un usuario que paga por él. Todo tipo de producto de esta forma tiene que cumplir tres principios básicos, que son la seguridad, la funcionalidad y la estética. Rápidamente se los digo. Seguridad. Obviamente una instalación tiene que ser segura, no puede ser insegura para usuarios, operarios o el medio ambiente incluso. Segundo, funcionalidad. Tiene que cumplir el objetivo para el cual fue diseñada la instalación. Un ejemplo, si tengo una ampolleta y un interruptor, acciono el interruptor y la ampolleta tiene que encenderse. Es así de simple. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y en última instancia, muchas veces menospreciada, pero la verdad es que sí es importante, el factor estético. Tiene que verse bien la instalación. Tenemos que hacer un trabajo limpio, pulcro, ordenado y que se vea bien. Y para eso hay que desarrollar otras habilidades aparte de la de electricidad, las propias de la electricidad. Muchas veces uno tiene que ser carpintero o tener conocimiento de carpintería, de, de maestro yesero, no sé si es el término correcto. Pero les doy un ejemplo muy claro. Cuando uno tiene que mover un enchufe por algún encargo particular, y hay encargos así, y uno pica el cemento en una pared y pone una tubería y pone un enchufe, uno no puede dejar un trabajo así abierto o subcontratar a alguien para que venga y tape eso y pinte. No le sale a cuenta a ese posible subcontratista. Así que, claro, hay que desarrollar ese tipo de habilidades para dejar todo limpio y pulcro. Porque en última instancia, el cliente es el que te va a dar el visto bueno. Aun cuando no tenga conocimiento de electricidad, él sabe si algo le gusta o no le gusta y va a pagar de acuerdo a ello. Bueno, continuamos. Entre las cosas que se mencionan en la norma chilena eléctrica está el TDA y que sale en sus contenidos, me parece. O debería salir, sí. Eh, bueno, un circuito eléctrico de cualquier índole, a cualquier escala, está constituido por cuatro componentes principales. Primero, la fuente de energía. No sé, puede ser una pila o puede ser la acometida, no sé, donde entra la energía al circuito o a su hogar. El segundo es una parte de interrupción, un interruptor. Luego vienen los conductores, por donde circula toda esa corriente eléctrica. Y luego está la carga, que es quien recibe o consume esa energía, transformándola, claro, en movimiento, sonido, calor, cualquier cosa. Bueno, el TDA, dentro de esos componentes, estaría clasificado en lo que es un interruptor. Eso es, está a la entrada del circuito y es el que lo detiene o deja pasar a la energía eléctrica.
Sus principales funciones serían entonces, primero la seguridad, seguridad ante todo, porque ahí están instalados los interruptores de seguridad, el diferencial, el disyuntor termoeléctrico, hay fusibles también. Entonces ahí se instala todo lo que es la seguridad de la instalación eléctrica. Otra función del TDA sería, bueno, como les dije, un interruptor. Él mecánicamente puede energizar o desenergizar todo o una zona de los circuitos eléctricos. ¿Para qué? Bueno, eso es muy bueno porque uno puede hacer una mantención, puede hacer una reparación en un sector o por una situación de emergencia puede desenergizar una zona o toda la zona para atender esa situación. Y por último, como su nombre lo indica, es de distribución. En el tablero se pueden distribuir las distintas cargas, las líneas, los circuitos, poner las protecciones para todo el esquema. Ese sería el TDA a grandes rasgos. Bueno, también trataron el año pasado los semiconductores. Vieron resistencias, condensadores, transistores, DIAC, LED, LDR, un sinfín de semiconductores, sus características y cómo funcionan. Si hay deficiencia en eso o si no está muy claro, podemos repasarlo, no hay problema. Cualquiera, de hecho, de estos temas podemos repasarlos nuevamente. Seguimos con los empalmes eléctricos, tipos de empalme. No sé si pasaron la técnica, vamos a tener que revisar eso. Planos esquemáticos, tuvieron que haber visto simbología. Ahora no sé si dibujaron los planos esquemáticos o solo los vieron y los reconocieron. Espero que hayan dibujado con algún sistema CAD. Si no, sería bueno empezar a usarlo, el AutoCAD por ejemplo. Cálculo de potencia. Ese es bien relevante en las instalaciones eléctricas. Y se lo vamos a ver en más detalle un poco más adelante. Continuemos. Veamos. Bien, referido a las actividades de la guía, que espero completen y devuelvan a la brevedad, porque es muy importante la participación en estas actividades. Es parte de la nota y si aprueban o no el curso. Así que por favor participen de todas las actividades, de todas las guías, todas las preguntas. Y muy próximamente en el Classroom también. Me parece que se va a tomar asistencia. Veamos. El objetivo de la norma chilena eléctrica. Bueno, la idea de aquí de ver las actividades no es desarrollar la guía para nada. De hecho, aquí dice el objetivo de la norma chilena y yo espero que tomen la norma chilena y la lean y se familiaricen con ella. Siguiendo, vimos también en la guía, las preguntas es la importancia, no de la norma, sino que de cumplirla. Ahora, en términos generales, ¿por qué es importante cumplir una norma? Hagamos una analogía con las leyes del tránsito. ¿Por qué alguien no se pasa una luz roja? Bueno, podría decirse por el temor a la sanción. Claro, te pueden quitar los documentos, hay multas, no sé, cárcel. En la norma chilena también pasa eso. Hay multas, hay sanciones, hay cárcel también. Pero no, la verdad que uno no debería hacerle caso a una norma por el temor a la sanción, sino por cuál fue diseñada esa norma. En el caso de la luz roja, es porque uno se pone en peligro al pasarse una luz roja. En caso de la norma chilena eléctrica, también en cierta medida. Si uno le hace caso a la norma chilena eléctrica, lo que está haciendo es esencialmente cumplir con exigencias de seguridad. Y bueno, de ahí viene el objetivo de la norma chilena también, que se establecen ciertas condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas, en baja tensión al menos, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas y preservar así el medio ambiente en que han sido construidas. Eso lo estaba leyendo. Evidentemente tampoco me sé la norma chilena, pero sí la aplico fielmente. Y esa es la idea en realidad. Tienen que tomar la norma chilena no como un texto guía o para aprender a hacer una instalación eléctrica, no, para nada. De hecho es al contrario. Como profesionales ustedes deben saber hacer una instalación eléctrica y haciendo esa instalación cumplir con lo que dice la norma. Seguimos. Otro punto de las actividades, voy a mencionar solo algunos, es la elección de la sección de un conductor eléctrico. Esto es bien recurrente cuando se hace una instalación eléctrica. ¿Cómo se hace? Vamos a ver aquí. Con una simple fórmula que dice P es igual a B por I.
P potencia en watts, V es de voltaje en volts, e I intensidad de la corriente en amperes. Y lo nombro porque es importante trabajar en las unidades base, por decirlo, con el mismo factor multiplicador. Porque si tenemos un cálculo y estamos llenos de números y de repente estamos trabajando en miliamperes y por otro lado en kilowatts o watts o volts, ya las relaciones no son tan ciertas. Así que hay que trabajar en el mismo tipo de unidad. Bueno, de esta ecuación se desprende o se despeja la I y queda P partido por V. Ahora, en una instalación domiciliaria, V, la tensión, si es monofásica, va a ser de 220 volts. Entonces ya tenemos un dato bien claro. Y la potencia no es algo que queramos calcular, sino que es algo dado o deseado. Yo quiero proyectar una instalación eléctrica para que satisfaga una carga o una demanda de tal cantidad de potencia, de watts. Entonces esa potencia también es un dato. Y bueno, y con esos dos datos uno tiene la intensidad de la corriente que va a estar presente en esa instalación eléctrica. Y con ella se hace todo, la verdad. Se calcula el diámetro de los cables, las protecciones, cuántos circuitos se van a dividir. Entonces es sumamente importante calcular esa corriente. Veamos una de las cosas que se hace con ese dato. Las relaciones entre sección en milímetros cuadrados y corriente admisible. O sea, en definitiva, cómo elijo un cable dada una corriente eléctrica o una potencia, para una potencia dada. Bueno, hay ecuaciones que definen esto muy bien, pero son bastante grandes. Tienen que ver con el ρ, con el coeficiente del material, con varias cosas. Pero como comúnmente ocurre en las ciencias exactas, muchos cálculos se obvian y se va directamente a una tabla que relaciona los datos con los resultados que uno quiere. Incluso los mismos fabricantes de cable tienen en sus páginas o en sus lugares de venta una tabla con estos datos, porque uno, la verdad es que no llega a una tienda y dice, quiero un cable que soporte 1,27 amperes. Bueno, podría hacerlo, pero no es muy correcto, la verdad, no se ve bien para un profesional eléctrico. Además que esto va dentro de un presupuesto de ubicación, entonces no se compra así. Bueno, veamos una tabla aquí. Esta de hecho es la oficial, por decirlo. Es de la norma chilena eléctrica, que relaciona lo que le acabo de nombrar. Vamos a crecer aquí un poquito. Veamos. Aquí está la sección nominal, 0,75. Nunca he usado un cable de estos 0,75. Bueno, de 1, 1,5, 2,5, 4. Estos dos serían como los más usados, la verdad. Y esto está en amperes, claro, en amperes, 70 grados servicio, a 30 grados temperatura ambiente. Esto fue hecho en el desierto, yo creo. Bueno, aquí sale cuántos amperes soporta el cable según la sección. En distintos grupos. Grupo 1, 2, 3. Los grupos son, aquí sale, conductores monopolares, multipolares o si están al aire libre principalmente. Ahí va cambiando la cantidad de amperes que puede soportar el mismo cable. Ahora, uno hace un cálculo de la corriente y ese cálculo tiene que, al resultado tienes que agregarle un 20 a un 25% más. Y generalmente uno se decanta por estos dos valores, la verdad. 1,5, 2,5. Normalmente para la iluminación 1,5 y para el resto de los enchufes 2,5. Y con eso ya estamos. Veamos. Continuamos con esto. ¿Qué más tengo en las actividades? Análisis de circuitos. También, como les decía, voy a ver algunos más de los ejercicios que puse en la guía. Análisis de circuitos. Bueno, principalmente hay tres circuitos que son en serie, paralelo y mixto. Aquí tenemos uno que es en serie. ¿Cuál es su característica? Es que la corriente es igual en todo el circuito, que la resistencia total o equivalente de este circuito es la suma de las resistencias, y lo que va cambiando aquí es el voltaje que hay en cada una de las resistencias, porque dependerá exclusivamente de la resistencia que esté ahí, porque la corriente es la misma, siguiendo la ley de Ohm, ¿no? Y la suma de estos voltajes, el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3, será igual al voltaje total de la fuente. Así visualmente se ve como obvio, pero por eso es más simple, yo creo, el circuito serie. Continuemos con el circuito en paralelo. Este, al contrario del anterior, aquí los voltajes son iguales. Cada resistencia tiene el mismo voltaje, pues es el mismo nodo que está conectado directamente a la fuente de energía.
La corriente se comporta de una manera distinta. Sale una corriente completa, aquí siguiendo el sentido convencional. La verdad es que los electrones se mueven en la otra dirección, pero digamos que va de más a menos. Llega a este primer nodo, se divide en dos caminos. Llega a este otro nodo, se divide en dos caminos, y luego se juntan y vuelven a entrar. Ahora, el cálculo de la resistencia equivalente en este circuito es un poquito más complejo. Es, de hecho, el término es el recíproco de la suma de los recíprocos de cada resistencia. Bueno, ya lo veremos en más detalle. Aquí está creo que el mismo circuito que les puse en la actividad. Claro, es el mismo. Aquí lo reduje un poco. Las dos resistencias que estaban en paralelo las junté en una sola resistencia. Y la resistencia equivalente será entonces a la resistencia 1 más el paralelo que se encuentra acá. ¿Cómo se resuelve eso? Como le había dicho, el recíproco de eso se resume a esto, R2 por R3 partido por R2 más R3, es decir, el producto partido por la suma. Entonces ahí son solo números esto. Y de hecho, para el caso particular de que las dos resistencias sean iguales, digamos que R2 y R3 sean igual a, tendríamos una expresión del tipo A cuadrado partido por 2A. Se simplifican las A y queda A medios. Por tanto, si tengo dos resistores de igual valor, por ejemplo, 1 kilo, su resistencia equivalente será medio kilo, 500 ohms. Así que queda muy simple eso. Bueno, ya teniendo la resistencia equivalente podemos calcular la intensidad de la corriente total, que será igual al voltaje partido por la resistencia equivalente. Esto es un valor y esta es la corriente que pasa por R1 y en este caso también por el paralelo de estas dos. Evidentemente se divide en dos caminos cuando está completo el circuito, pero eso es relevante porque si tengo la intensidad de la corriente que pasa por acá y tengo el valor de esta resistencia, tengo el voltaje en esta resistencia. Y como habíamos visto en el circuito serie, el voltaje que habrá en el paralelo será igual al voltaje que hay en la fuente menos el voltaje que hay en R1. La diferencia está acá. Entonces ahí está completamente definido el circuito. Resumiendo, temas tratados del 2020, los vimos, son gran cantidad y los vamos a reforzar si es necesario cada uno de ellos. No, no cada uno. Yo creo que, no sé, dependerá de ustedes de qué temas tratamos en las futuras clases. Vimos también la sección de un cable eléctrico, que básicamente es con la fórmula P igual a B por I. Se despeja la I y ya tengo la corriente que necesito y con eso se va a una tabla y se compra el cable. Se le agrega un 20 o un 25%. Y por último el análisis de circuito, que si quieren lo podemos ver más en detalle, pero me parece que armado con la ley de Ohm y P igual a B por I se puede resolver cualquier circuito. Bueno, para concluir, lo general, ver todos los temas, como les decía, es bien complicado porque es bien extenso, pero la idea era nombrarlo y traerles a la memoria todo lo que supuestamente tiene que estar en su rutina. A ver qué tan cierto es eso. Vamos a verlo en las próximas clases. Como conclusiones específicas, bueno, todo se reduce y va a seguir reduciéndose a la norma chilena eléctrica, al cumplimiento de ella. Y ver muchos circuitos. Vimos análisis circuito, espero que haya quedado claro, si no, lo repasamos, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Ese es mi correo, por favor escríbanme ahí si tienen dudas, preguntas. Ahora, como una conclusión extra, podría agregar de que imagino que en la situación en la que estamos, ustedes se sienten inseguros con respecto a la próxima práctica profesional y no están 100% seguros de si tienen las capacidades o las herramientas para enfrentarse a esa situación. Les aseguro que sí las tienen. Bueno, queda un año para trabajar en ello, pero lo cierto es que por mucho que se les enseñe en el colegio, lo que ustedes finalmente adquieran o aprendan va a depender principalmente de lo que ustedes decidan aprender. La información está ahí para todos. Cualquiera que la quiera tomar, la puede tomar. Y quiero que me consideren a mí por lo menos una herramienta más de la cual ustedes disponen para formarse ustedes mismos.
Yo les puedo aportar todo lo que sé y mi tiempo, pero va a depender de su entusiasmo y de sus ganas de aprender el qué tan buen profesional van a ser. Y en última instancia, la práctica es una oportunidad excelente de aprendizaje. Si en el colegio aprenden 10, en la práctica van a aprender 100. Nada, exagero, 90. Así que tengan ánimo que se viene bien lo que sigue. Vamos a salir adelante. Nos vemos, gracias.